Un saludo a todos los hermanos en esta tarde, que es noviembre 25 de 2018. Hoy día, Día del Señor. Hoy día vamos a hacer un estudio en cuanto al libro de los Salmos, ya que hemos terminado la semana pasada la segunda carta de Timoteo. Todavía no he decidido qué carta vamos a estudiar. Posiblemente así el libro de Romanos. Pero el libro de Romanos es un libro extenso, 16 capítulos. Posiblemente nos lleve unos mm, 3 años, 3 años más o menos, yo veo. Tal vez suena mucho, porque es una carta inmensa teológicamente. El libro de Romanos es una de las largas cartas de Pablo, al igual que Primera y Segunda de Corintios. Pero a diferencia de Primera y Segunda de Corintios, Romanos contiene toda la teología cristiana y es un libro muy, pero muy interesante. Posiblemente me lleve, como dije, 2, 3 años para cubrir. No sé si vamos todavía a estar o van a estar conmigo 2 o 3 años. Eh, es mucho tiempo, pero al mismo tiempo no puedo yo simplemente darles un estudio rápido de un libro, de una carta tan importante como es Romanos. Es una de las cartas más importantes que existe en la fe cristiana. Pero ya les estaré comunicando cuál es la carta que voy a continuar eh, esta vez. Entonces, hoy vamos a estudiar un salmo que nos va a dar a entender un poco en cuanto al Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que vamos a iniciar otra vez con el credo de Calcedonia. Y dice así el credo de Calcedonia: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos los de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios, verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, sustancia coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros, sin pecado, engendrado del Padre, antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros, y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo. Cristo Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables, por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece, por la unión más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza, y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, y unigénito Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado, con respecto a él, y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Vamos a hacer una oración. Pido que me acompañen en esta oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que en este momento, Señor, estate con nosotros y con los oyentes y que esté, Señor, con nuestro espíritu, y que el Espíritu Santo nos haga crecer en sabiduría. En nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir entonces la escritura en el Salmo 20, que es el salmo prácticamente que vamos a estar estudiando hoy. Salmo 20, la inspirada palabra de Dios. Voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera u otra versión,
entonces me puedes seguir en esas versiones. Dice así la bendita y eterna palabra de Dios. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el Señor del Dios, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas sus ofrendas y halle aceptable tu holocausto, Sela. Que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por la victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su pueblo, a su ungido. Le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de nuestro Señor Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda en el día que clamemos. Es un hermoso salmo que vamos a leer hoy, vamos a estudiar. Inmediatamente vamos a hacer una oración de intercesión, entonces todos me ayudan en este momento. Padre Celestial, gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, que venimos con humildad de corazón. Tú conoces nuestras necesidades, nuestra condición. Tú sabes ya antes que pidamos, Señor. Te damos las gracias, como siempre, acciones de gracia, por todos los beneficios, las bendiciones que nos das. Aún en la enfermedad, te alabamos. Aún, Señor, en la necesidad, tú estás con nosotros. En las buenas, en las malas, pasando hambre, espada o frío, y en abundancia también. Como dijo Jacob, como dijo Job, el Señor Dios nos dio, el Señor Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y te alabamos. Suple nuestras necesidades. También a los hermanos, hermanas a través del mundo que son perseguidos, que son asesinados por tu nombre en países donde está el Islam, que odian a cristianos, odian a tu pueblo. Y Señor, ellos matan, violan y persiguen a los cristianos. Bienaventurados son aquellos cristianos, dice tu palabra, cuando son perseguidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito ellos, Señor, que ya están contigo. Y ayúdanos a nosotros aquí, Señor, a tener crecer en fe. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Todos oramos y entonces vamos a pasar a la lectura de la ley que está en Deuteronomio 6 del 1 al 9. Esto está relacionado al tema de hoy. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice la bendita palabra de Dios. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que el Señor, vuestro Dios, me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien, y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Diligentemente les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, serán por insignias. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, entonces vamos a pasar a la exposición de la palabra de Dios y vamos a hacer una oración de iluminación para que Dios prepare nuestra mente y corazón. Oremos, hermano. Padre Celestial, en este momento vamos a pasar a la exposición de tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, con mis hermanos y con los que todavía no están o van a oír después o se van a unir. Que no nos distraigamos algo delante de los ojos, que estemos totalmente concentrados para recibir palabra tuya. Así es mi oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor, y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, el Salmo 20, Salmo de David. Un salmo muy interesante porque desde el principio vamos a ver que está relacionado con mucho de lo que nosotros creemos como cristianos.
Vayamos al Salmo 20. Abra la Biblia en Salmo 20. Dice que el Señor te responde en el día de tu angustia, que el Dios de Jacob te ponga en alto. Entonces estamos viendo ahí primeramente dos verbos, responder y poner. Ahora, muy interesante esto porque vamos a ver aquí, estoy moviendo esta parte, dice, el Señor te conteste, Señor es Yahweh, ¿no? Es el verbo imperfecto y significa, según la escritura, responder cuando alguien pide ayuda. O sea, este verbo es cuando alguien pide ayuda, el Señor responde. Entonces está diciendo aquí que el Señor te responda, ¿no? Que el Señor te responda ah, en el día de la angustia, ¿no? En el día de la angustia. La palabra ah, angustia significa el día de problemas, el día de persecución, un día en donde muchos lo interpretan eso del juicio, pero no es el juicio, es el día en donde uno está pasando problemas. Todos tenemos problemas de cualquier clase, trabajo familiar, personal, estudios, problemas emocionales, mentales, espirituales, problemas económicos. Entonces, todo ese tipo de problemas, unos tienen más, otros menos, a otros se les junta todo y uno se siente abrumado y dice, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Dónde está la bendición de Dios, no? Muchos creen eso, que el cristiano no tiene problemas. Tal vez porque dentro del evangelicalismo se ha enseñado que si tú aceptas a Cristo ya no tienes problemas, ¿no? Ven a Cristo y se van a ir tus problemas. Yo no sé de dónde sacan esa herejía, porque el evangelio nunca dice ven a Cristo y se te van los problemas, ¿no? Claro, los predicadores pentecostales populares que han populado en Latinoamérica, han hecho de la gran cantidad de evangélicos ignorantes, porque es la verdad, ignorantes. No tienen por qué enojarse ni tampoco es insulto, porque es la verdad, ignorantes. ¿Ignorantes en qué? Ignorantes en cuanto a la escritura. La escritura no dice, ven a Cristo y ya no vas a tener ningún problema, porque es mentira. Yo les digo a ustedes, quiero que me escriban ahí. Si en este momento usted, desde que aceptó a Cristo o tiene a Cristo, no ha tenido problema. Quiero ver, quiero conocerlo, quiero quiero conocerlo. Si usted, desde que fue cristiano, no ha tenido problema hasta ahora, ponga su nombre. Quiero, diga, yo nunca he tenido problema de ninguna parte. ¿Alguien me puede decir eso? ¿Conoce usted a alguien? Porque quiero conocerlo. Porque hasta donde yo sé, todos los cristianos que conozco han tenido y tienen problemas de todo tipo. De todo tipo. ¿Sí? Los cristianos pierden trabajo. A los cristianos no tienen dinero. Los cristianos sufren de ansiedad. Los cristianos lo golpean. Los cristianos tienen enfermedades. O sea, hay problemas de todo tipo. Pero si usted conoce a un cristiano que no tiene problemas en absoluto, mándeme su nombre, quiero hablar con él y entrevistarlo y decirle cómo lo hace. Porque hasta donde yo sé, todos tenemos problemas. Bien, entonces cuando el salmista dice aquí, ¿no? Cuando el salmista dice aquí, en esta parte, que el Señor te responde en el día de angustia, que el nombre de Dios te ponga en alto, está justamente hablando de lo que Dios nos da. Porque si se dan cuenta, la ayuda de quién viene, viene de Dios. O sea, la respuesta viene de Dios. Pero también dice otra cosa. Dice, el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Ahora, bien interesante. Vayamos, ¿cuál es este nombre del Dios de Jacob? Dice aquí, el Dios, el nombre significa Shema, ¿no? De Jacob, el Dios Elohim de Jacob. Entonces estamos viendo aquí que el nombre de Elohim, Shema Elohim, ¿no? Es Yahweh que está en la primera parte del versículo 1. Dice el Señor. La palabra Señor se traduce de la palabra Yahweh. Ok, voy a poner aquí.
palabra Yahweh. Entonces se llama que tetragramatrón, o sea, las cuatro consonantes. Muchos dicen Jehová. Bueno, realmente es Yahweh. Y ese es el nombre, la abreviación del nombre de Jacob. Entonces, Yahweh se puede entender como el nombre, el Dios de Jacob. Ahora, ¿por qué Jacob? No quiere decir de que es el Dios de Jacob solamente, sino porque aquí Jacob está siendo, está, diríamos, representando a todo Israel. Y sabemos que dentro del plan de redención de la Biblia, todo Israel es la iglesia en Cristo. O sea, no es el Estado de Israel que está ahorita en el Medio Oriente. Aunque desde el punto de vista en ese momento David tenía en mente la nación de Israel, Dios tiene un pueblo. En el aspecto redentivo, el Dios de Jacob, ese Jacob, representa a Israel. Israel representa o es la iglesia en Cristo. Entonces es la iglesia en Cristo. ¿Se dan cuenta? Como la Biblia misma. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque el apóstol mismo lo dice, ¿no? Ah, el apóstol mismo dice justamente en el verdadero Israel de Dios está en Gálatas 6:16. ¿No? Si ustedes ponen, por ejemplo, Gálatas 6:16, y lo tengo, dice así el apóstol Pablo, hasta abajo, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y el Israel de Dios. Claro, Israel de Dios es la iglesia. No está hablando acerca de la nación de Israel, porque la nación actual de Israel fue fundada en 1948, ¿no? Entonces ellos rechazan al Mesías, entonces no puede ser Israel de Dios, porque Dios no tiene un pueblo que no crea en él. Es imposible que Dios diga a un pueblo, tú eres mi pueblo, cuando el pueblo no cree en él. El único pueblo que Dios tuvo siempre y lo tiene ahora son aquellos que creen en él, en Cristo. ¿Quiénes son los que creen en Cristo? Nosotros los cristianos. Por eso de ahí viene cristiano de Cristo. Creemos en Cristo, somos el verdadero Israel, compuesto de judíos, pero también compuesto de gentiles. Entonces, eso es lo que está diciendo ah, eh, el salmista aquí, que el nombre de Jehová, de Jacob, el nombre de Dios de Jacob, te ponga en alto. Ahora, cuando dice te ponga en alto, ¿no? Quiere decir te defienda, ¿no? Poner en alto significa te defienda. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver defienda con poner en alto? Poner en alto es defender. ¿Por qué? Claro, imagínense. O sea, todo el lenguaje de los salmos es un lenguaje figurativo. Entonces tenemos que entender que cuando David habla, él usa mucha alegoría, mucho lenguaje figurativo, colorido. Entonces tenemos que tener en cuenta en no tomarlo literalmente porque no vamos a entender. Cuando lo traducen en el español, a ver, vamos a ver cómo lo pusieron aquí. A ver, un momento. Dice el Señor, te ponga en alto. Ah, ok. Reina Valera traduce diferente a las Américas. Las Américas dice te ponga en alto. Pero la Biblia Reina Valera dice te defienda. Esa está mucho mejor la traducción de la Reina Valera. Ahora se dan cuenta por qué tenemos que tener varias versiones de la Biblia. Ahora entienden por qué cuando alguien me dice, hermano, ¿cuál versión es mejor? Bueno, para mí es cuanto más versiones tenga, mejor. En este caso, por ejemplo, la Reina Valera traduce más correctamente donde dice las Américas te ponen en alto. ¿Por qué?
Porque la idea del verbo en hebreo, cuando David habla, es que el que está en el Dios de Jacob está protegido. ¿Cómo David interpreta el proteger? Bueno, recuerde que en los castillos, en los palacios, el que estaba en la parte de arriba estaba más protegido del que estaba abajo. ¿Ve? Entonces, para David, ¿no? Utiliza una palabra que dice protección. Está protegido, está defendido. Y cuando uno está en alto, un lugar alto, está defendido. Es difícil que sea atacado. Entonces, esa es la idea, que el que confía, ¿no? ¿no? El que confía en Yahweh, en el nombre del Dios de Jacob, la iglesia, Dios Yahweh le va a defender, le va a proteger. Ahora, ¿tiene sentido en el aspecto redentivo? Claro que sí tiene sentido. Porque todos los que confían en Dios, en Cristo, están defendidos, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Bueno, hay mucha referencia en las escrituras, ¿no? Las escrituras que los hijos de Dios, por ejemplo, cuando vamos a en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre, dice en 17:15, y aquí lo voy a poner, 17:15 dice Jesús al Padre. Mira lo que dice. Dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Se dan cuenta? O sea, somos parte del mundo. ¿Trabajamos? Sí, igual que todos los demás. ¿Tenemos que comer? Sí, igual que todos los demás. ¿Tenemos que dormir? Sí, igual que todos los demás. Cuando afecta algo a la nación, ¿nos afecta? Sí, igual que todos los demás. O sea, no porque somos cristianos podemos decir, bueno, ellos allá, yo aquí. No. En el trabajo, por ejemplo, si hay corte de personal, pues a todos nos va a afectar. No porque uno es cristiano, bueno, a mí no me afecta porque soy cristiano. Claro que sí. Somos del mundo en ese sentido. Pero Jesús ora que no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal, o sea, lo protejas. Lo cual va de acuerdo cuando dice aquí que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, te defienda del mal, te defienda del mal. Ahora, esto es interesante porque recuerde que para entender los salmos se tiene que entender a la luz redentiva de Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo los salmos apuntan siempre a Jesús? Nosotros somos el pueblo de Israel. Ahí dice, justamente, ¿no? Pueblo de Israel, dice el Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? El Dios de la iglesia. Nosotros somos el verdadero Israel, somos Jacob. Somos Jacob. Y el Dios de Jacob de la iglesia nos protege. Jesús oró por ello. ¿Entiende entonces cómo se va entendiendo? ¿Qué más nos dice? Dice la Reina Valera. Tengo aquí la Reina Valera y las Américas. Dice 2, te envía ayuda desde el santuario, que desde el santuario te envía ayuda, desde Sión te sostenga y desde Sión te sostenga. Interesante porque Sión, recuerde cuando David trae el arca de Hebrón a Sión, Sión se constituye entonces en Jerusalén la casa de Dios. Cuando ustedes lean en los Salmos Sión, la monte de Sión, está hablando de la ciudad de David. La ciudad de David es Jerusalén. Ahí estaba el arca de Dios. Entonces, Sión representa, ¿no? La Jerusalén y también representa el reino de Dios. Nosotros los cristianos que estamos en la iglesia somos la nueva Jerusalén. Nosotros somos el monte de Sión.
No es un lugar físico, sino que eso apuntaba. ¿Por qué? Porque Dios habita en el monte de Sión. Dios habita en su iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo eso está teniendo sentido? Entonces, Sión se constituye en la casa de David, y en la casa de David está ¿quién? Jesús reinando. Que el santuario te envíe, que desde el santuario te envíe ayuda. ¿Cuál es el santuario? El santuario está hablando entonces del tabernáculo. Entonces, Dios está sentado en su trono y Él nos envía ayuda, nos envía ayuda. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Muy fácil también, ¿no? Porque cuando ah, Jesús está hablando, por ejemplo, cuando Jesús habló en su misión en la tierra, eh, Juan 14, 15 al 18, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, la ley de Dios. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no puede recibir el mundo? Solamente es para sus hijos. ¿Qué más dice? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora. Y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré con vosotros. Entonces, eso tiene sentido cuando dice en el versículo 2 de Salmo 20, desde el santuario te envié ayuda. ¿Cuál es la ayuda que nos envía Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús mismo nos está diciendo, la ayuda es el Espíritu Santo que estará con vosotros. Y la promesa es, no os dejaré huérfanos. Fíjese, no os dejaré huérfanos. El mundo no lo conoce, pero está en vosotros, mora en nosotros. No os dejaré huérfano. Eso es la ayuda que está hablando en Salmos capítulo 2. Y dice también, desde el santuario, desde Sión, te sostenga. Y bien interesante porque eso es justamente lo que Jesús dijo a los fariseos, ¿no? Y la palabra sostener, estoy viendo aquí en el original, significa fortalecer. ¿Ok? Fortalecer, o sea, que desde Sión nos fortalezca. ¿Cómo nos va a fortalecer? Con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo, qué relación existe? ¿No? ¿Qué relación existe? Y eso lo dijo Jesús mismo cuando en Hechos, cuando vamos a Hechos en el capítulo 2, ¿qué dice? Hechos capítulo 2 dice, ah, la venida del Espíritu Santo, pero antes de eso está en el capítulo 1 de Hechos. 1:4 dice, estando juntos les mandó que no fuesen de Jerusalén, sino que se quedasen, esperasen la promesa del Padre, les dijo, oísteis de mí, ¿no? Y dice versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, poder, y me seréis testigos en Jerusalén. Poder es fortaleza, poder es fortaleza. Poder es fortaleza. Entonces, cuando dice aquí que desde el santuario nos envíe fortaleza desde Sión, la palabra sostener es fortalecer. Escriban ahí fortalecer. Voy a poner ahí palabra de Dios. Sostener es fortalecer.
Es- Esto está relacionado a Hechos 1:8, con poder. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fortaleza viene del Espíritu Santo. Entonces, si se damos dando cuenta, Salmos 20 está hablando de nuestra vida cristiana, está apuntando. Todos los salmos tienen su entendimiento en los evangelios, porque apuntan ahí. ¿Cómo nos fortalece desde Sion? Por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Dice que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos, ¿no? Aquí dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Pero bien interesante porque cuando nosotros oramos, por ejemplo, ¿no? A Dios, cuando nosotros oramos a Dios, dice en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento está interpretando lo que dice aquí David, cuando dice que te conceda el deseo de tu corazón. Nuestro corazón, en otra parte, también dice, es engañoso. Entonces, ¿cómo nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón cuando nuestro corazón es engañoso? Bueno, Pablo, por eso dice aquí, Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Entonces, aún las profundidades de Dios, porque dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu. En otras palabras, nosotros vamos a orar, o el Espíritu Santo nos ayuda a orar a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Muchas veces cuando oramos como humanos, pero realmente no es la oración que Dios quiere que oremos. Dios conoce nuestro corazón. Entonces, cuando dice aquí que conceda el deseo de tu corazón, está hablando de un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay mucho que hablar sobre eso referente a la petición. A un día lo vamos a hablar, pero Salmo 20 está hablando de eso. Y dice pues en el versículo 5 en adelante, ya cambia y dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla sus peticiones. Pero en la Reina Valera dice diferente, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Entonces, ¿cuál es cuál? Bueno, no hay ningún problema, hermanos. Todo se soluciona en esta vida. Bueno, se puede solucionar. En este caso vamos a solucionarlo yendo al original. ¿Cuál es? ¿Es danzaremos o alabaremos? Bueno, ¿no? El Señor dice te de acuerdo al propósito de los deseos de tu corazón, pero en el versículo 5 dice el Dios, nosotros nos regocijaremos. Pero vamos a ver algo más. Regocijar significa ah, gritar, fíjese, gritar como cantando. Es un grito fuerte, 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 con ganas, cantando con todos sus pulmones.
Es lo que está diciendo en el original. O sea, lo que está diciendo aquí es más que a bailar. ah, Dice, cantaremos con gozo por tu victoria. Pero es un canto, ah, honestamente, ni la Reina Valera ni las Américas lo producen bien. Porque cantar, bueno, cantar, aquí dice nos alegramos. En realidad tiene que ser, nosotros cantaremos fuerte, con gozo por tu victoria. Aquí tiene que ver el adjetivo fuerte, porque esa es la idea. Fuerte, es un grito. Grito, no solamente es cantar, es gritar. Gritar con gozo por tu victoria. Y en el nombre, está, mira la conjunción, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Bandera tiene que ver con gozo, con victoria. O sea, la bandera es la victoria y viene a ser ah, justamente una forma figurativa de victoria. En la Reina Valera dice pendón. Pendón es bandera, hermano. Si alguien dice, hermano, yo no sé qué es pendón. Bueno, bandera. ¿Quién lo sabe a partir de ahora? En el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová, conceda al Señor todas tus peticiones. Bien interesante porque primero uno se goza en el Señor. Uno se goza en el Señor, ¿no? Dice, en el nombre de nuestro Dios. Otra vez nos dice, Eloheu Shema. Significa el nombre de Dios. Eloheu Shema, salvación, ¿no? Y ya saben que la salvación, ¿quién es? ¿Alguien sabe? Bueno, la salvación es Jesús. Entonces estamos viendo que aquí está hablando de Jesús, ¿no? Ah, ya falta poco, prácticamente un mes más, y se entra a lo que se llama la Navidad, ¿no? Yo sé que hay muchos que dicen, yo no celebro la Navidad porque poner arbolito me lleva al infierno. Comienzan a pelear por la Navidad, que sí, que no, que no, que sí, un poquito por allá, le echan la culpa a Santa Claus, como que si se van a condenar por un arbolito. En fin, ese no es el tema de hoy, pero el punto es que cuando ah, hablan del nacimiento de Jesús, ¿no? Jesús en el libro de Lucas, ¿no? Nacimiento de Juan, y se le presenta el ángel, Juan 1:31, ¿no? Dice el ángel, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Señor le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Miren las palabras. David, estamos leyendo el Salmo de David. Casa de Jacob, la iglesia. Ahí está. Entonces, desde el punto de vista profético, hermano, cuando David dice aquí, la casa de Jacob, está hablando de la iglesia en Cristo, repita, usted es teólogo, en Cristo, los que estamos en proposición, en adentro, en Cristo, somos el pueblo de Israel, somos los hijos de Jacob, porque Jacob es Israel. Y justo lo que habla aquí, versículo 1, el nombre del Dios de Jacob. ¿Cuál es el nombre del Dios de Jacob? Yahweh. Él es la salvación. Pero ¿cuál es la salvación en el plan redentivo? Jesús. Ahí se lo dice el ángel a María. Llamará su nombre Jesús. Claro, los de la raíz hebraica ya se van al extremo. Dicen es Yeshua. Si no dices Yeshua, pues estás condenado. Y es una mentira terrible. Porque no hay ninguna parte en las escrituras que uno hay que decir a Jesús, Yeshua, para ser salvo. No, hermano, eso está muy mal. Así que no escuche a ellos. El punto está que el nombre de Jesús significa el Salvador, o Yahweh salvará. Entonces, cuando dice aquí, Él te va a sostener,
Y en el versículo 5, cantaremos con gozo por tu victoria. ¿Cuál victoria están hablando, hermano? ¿De cuál victoria está hablando? Pues, hermano, está hablando de la victoria justamente ah, de la resurrección de Jesús, de la resurrección de Jesús. Y eso es justamente la victoria en Cristo. ¿Se dan cuenta cuando ah, Pablo escribe a los Corintios? Aquí en el versículo 15, 1 Corintios 15, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibiste, en el cual creíste, estás firme, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo que también recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Quiere decir que la victoria que está hablando, cuando dice aquí, lo cantaremos, gritaremos, gritar, grite. ¿Sabes lo que es gritar? Bueno, grite con ganas por tu victoria. La victoria de Cristo es cuando Él resucitó sobre la muerte para darnos la vida eterna. Grite, ahí donde está, haga un grito. Y dice, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. ¿Qué significa alzar bandera, hermano? No es que se va a comprar una bandera literal, como hacen por ahí algunas personas ¿no? Banderas y comienzan ahí a lanzar. No se habla de una bandera literal que tiene que estar en su casa. Se está hablando de victoria. Dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, yo le pregunto a usted honestamente, perdón, yo le pregunto a usted honestamente, honestamente le pregunto a ¿usted cree que haya otro nombre por el cual tenemos nosotros que alegrarnos, aparte del Jesús? Dígame otro nombre, aparte del nombre de nuestro Señor, por el cual tenemos que gritar de gozo. ¿Existe otro nombre? No existe. Entonces, el levantar bandera, como dice aquí, es simplemente cantar y gritar de gozo y confesar por fe en Jesucristo, porque Jesús es nuestra bandera. Jesús es nuestro galardón, nuestro pendón de victoria. Y en ese nombre, Él va a cumplir sus peticiones. ¿Qué es cumplir sus peticiones? Sus promesas. Sus promesas. Nosotros cuando oramos, no quiere decir, bueno, yo voy a orar y Dios me va a dar todo, como que si yo fuera un mayordomo. A ver, tú dame ese plato, tú dame el otro. No, Él lo hace conforme a su santa y perfecta y sabia voluntad en Cristo. Y nosotros tenemos como humildes someternos ahí. Entonces ya estamos viendo cómo se está relacionando una cosa con otra. Versículo 6 dice, ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá de su santo cielo. La palabra ungido, ungido. ¿De dónde viene la palabra ungido? ¿Ustedes saben dónde viene la palabra ungido? Viene de Mesías. Y ahí viene la palabra Mesías. Mesías. Mesías significa ungido. Yahweh salvará, ¿no? De salvar a su ungido. ¿No? Ahora sé que el Señor salva a su ungido. La convicción. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesús. Pero el Señor, la palabra Señor, también, ¿no? Yahweh se le da a Jesús. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, perdón, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, a Jesús se le llama Yahweh o Señor. No tenemos dos señores. Tenemos un solo Señor. Pablo dice un solo Señor. Entonces, ¿cómo es posible que al Padre se le llama Señor y al Hijo Señor, si solamente hay un Señor? Entiéndalo donde estoy yendo. Esto tiene que ver con la doctrina
de la Trinidad. ¿Entiende, hermano? La doctrina de la Trinidad. Claro, los heréticos testigos de Jehová niegan esto, pero la evidencia es, hermanos, irrefutable. El título de Señor, que tiene que ver con divinidad, se le agrega a Jesús. Es imposible que Jesús sea Señor y no sea Dios. Es imposible que se le diga, bueno, esta es otra clase de Señor. Pablo dice, hay un solo Dios y un solo Señor. Pero al Padre también se le dice Señor. Y a Jesús también se le dice Señor. Entonces, dos señores. No, la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se entiende eso. Dice, con la potencia salvadora de su diestra. Pero qué tremendo. Con la potencia en el hebreo significa con la fuerza. Es un poderío. Es un poderío de su diestra. Es increíble. ¿Cómo lo entendemos nosotros eso cuando dice, le responderá desde su cielo? Con la potencia salvadora de su diestra, hermano. ¿Usted quiere entender a qué se está refiriendo ese pasaje? Pues ajustense los cinturones. Ajustense los cinturones para que no se caigan. Porque ese versículo, donde dice con la potencia salvadora de su diestra, se está refiriendo sinceramente a la resurrección y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos. Esta es uno de los textos más poderosos y llenos de victoria para el cristiano. Dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, gloria a Dios, no consideró el ser igual a Dios, la Trinidad, como algo a que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó su divinidad de estar allá arriba, tomando forma de siervo, se hizo humano, haciéndose semejante a los hombres, nació, Juan 1:1, y hallándose en forma de hombre humano, carne, hueso, comía, tomaba, se cansaba, lloraba, sentía, estaba triste, se humilló a sí mismo de ser Dios todopoderoso, se hizo un siervo, se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte, obediencia activa. Durante la tierra él nunca dijo, mira Padre, ya soy ser humano, en el cielo tú tenías poder conmigo, pero ahora voy a hacer lo que me da la gana. Nunca dijo eso. Yo he venido, dijo Jesús, a hacer la voluntad de mi Padre. Yo hablo lo que Él me ha dado para hablar. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su obediencia pasiva, porque él, cuando fue llevado a la muerte, Él no peleó. Él no le agarró al soldado, le tiró un puñete y le pateó al otro. No, Jesús se dejó llevar, sabía que vino a morir, fue crucificado. Por eso dice, fue tan obediente, su obediente le llevó hasta la muerte de cruz, por lo cual, versículo 9, aquí viene, este es tremendo, hermano.
Dios le exaltó hasta lo sumo, superlativo, y le confirió el nombre, aquí está, escuche bien, hermano, que es sobre todo nombre. ¿Con qué propósito? Para que en el nombre de quién, a ver, ¿de quién? ¿De Mahoma? No. ¿De Buda? Tampoco. ¿De quién? Para que en el nombre de Jesús se doble algunas rodillas. Perdón, toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué dice ahí? Léalo. ¿Qué dice? Tenemos solamente un Señor. Léalo. ¿Qué dice? Para que Jesucristo sea ¿qué? Léalo. ¿Qué dice? Señor. Señor. Para la gloria de Dios Padre. Ese versículo, esos textos, es justamente lo que está hablando el versículo 6. Sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Gloria al Señor. Fíjese, ahí está. Dios le levantó, le exaltó, es lo que está hablando. Pero como consecuencia de esa victoria, dice el versículo 7, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Qué tremenda palabra de fe. Esta es la verdadera palabra de fe, no las palabras de fe de que salen por ahí los charlatanes. Esta es la verdadera palabra de fe. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda eso? Nos recuerda justamente la convicción de Pablo. Cuando Pablo estaba encerrado en esa celda fría, en esa celda oscura, en esa celda totalmente hedionda, llena de ratas, donde él ya estaba su cuerpo enfermo, golpeado, huesos rotos, con una gran enfermedad. Desde el punto de vista humano, sin esperanza, él justamente, confiando no en los carros ni en el poder del imperio romano, sino en el Señor, dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Qué triste, qué triste. Sino que me abandonaron, estuvo solo. Que no les tenga en cuenta. Pero mire lo que dice el versículo 17. Mira, hermano, qué tremendo. Pero el Señor estuvo conmigo. ¿Y qué dice? Me debilitó. No. Me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga un fuerte amén, hermano. Eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que está diciendo en Salmos 27. Nosotros confiaremos en el nombre del Señor. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Es lo que dice David. Es lo que dice David. Y fíjese lo que dice Juan en su carta a las 7 iglesias de Asia. Y dice así, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y vosotros y paz de aquel que es,
de aquel que era, de aquel que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados. Con su sangre nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria, dominio por los siglos de los siglos. Amén. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún lo que les traspasaron, y las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Ellos se doblegaron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. ¿Y quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Es el mismo Rey que Juan vio cuando estaba en la isla de Patmos, y dice: yo, Juan, hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos, estando en el Espíritu en el día del Señor. Oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que me decía: escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Cuando me volví, vi 7 candelebros de oro, y en medio de candelebros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con su túnica que le llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese es el Señor que servimos y que el Salmo 20 está hablando. ¿Qué aplicación puede tomar usted, hermano? De que los salmos apuntan a Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Su reino es sempiterno. Y cuando Él ya venga, cuando Él venga en ese día que estamos esperando y que es nuestra esperanza. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, hablando de la esperanza. Cuando Él viene, Él dice esto. Entonces, dice Pablo, vendrá el fin. Cuando Él entrega el reino al Dios y Padre, después que haya abolido, escuche bien, todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo, escuche, debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reina hoy. Cristo reina hoy. ¿Y qué pasa? Y el último enemigo será abolido, es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies de Jesús. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas, es evidente que Jesús está exceptuado. Y cuando todo haya sido sometido a Él, mire, cuando todo haya sometido
entonces también el Hijo se someterá a sí mismo a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea Dios en todo. Qué hermosa esperanza, mi hermano, que cuando termine el Salmo 20, versículo 9, cuando dice, salva, oh Señor, el día que clamemos, prácticamente está hablando, haciendo eco, el mismo día cuando Jesús mismo se somete al Padre, habiendo sujetado a todo dominio, poder, autoridad bajo sus pies. Y todos seremos todos. El Dios del cielo establecerá su reino para siempre. Esa es nuestra fe. Y eso es lo que nos está diciendo el Salmo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Y que el Señor nos haya podido hablar a nuestros corazones, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos, ahora y siempre. Amén.